Muy buenas tardes a todos y todas, con la alegría nuevamente de reunirnos el día de hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver temas muy interesantes sobre la espiritualidad de nuestros pueblos originarios. Entonces, pero antes, como es tradición también, ¿cierto? Y es una buena forma de empezar nuestra formación es encomendando nuestra vida a Dios. Entonces, vamos a pedirle a Neri que nos pueda acompañar con la oración. Buenas tardes con todos. Bueno, hoy es un día muy especial. Todos los días son especiales, pero hoy recordamos a nuestros queridos hermanos difuntos que ya partieron con la esperanza de la vida próxima, donde todos vamos. Como dijo el padre Eleazar, ¿verdad? Que el Señor nos dé esa gracia de poder reconocer las vasijas en el corazón de nuestros hermanos indígenas y que sea a través del diálogo, ¿verdad? A través del diálogo y este proceso de inculturación que se quiere para estos pueblos, ¿verdad? Que el sínodo de los obispos estaban trabajando. Y bueno, para recordar uno de los santos, de santas de nuestra querida Amazonía, vamos a hacer la oración de intercesión de Santa Laura Montoya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que prodigaste tu amor y tus dones a Santa Laura Montoya, haciéndola fiel discípula de tu Hijo y misionero de los más pobres, concédenos por tu intercesión que, movidos por la fuerza de tu Espíritu, anunciemos a todos el Evangelio, alcancemos el don de la paz y, si es tu voluntad, encontremos ayuda en nuestra necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Lisette, Dígame. tal vez mientras esperábamos a la hermana Judith, podríamos un poco compartir, ¿no? O sea, ese videíto interesante del padre Eleazar, ¿no? Sí, ¿Qué nos parece? ¿Qué muy nos ha buena tocado? idea. Este fue un video que nos envió, no sé si recuerdan, este video ya lo vimos. ¿Se acuerdan? ¿Con quién? A ver, si tienen buena memoria. ¿Quién nos envió este video para ver? El hermano Tiberio. Fue uno de los Sí, primeros temas. Y el hermano Tiberio nos envió este material muy interesante. Así que bueno, ¿alguien quisiera hacer resonancia de lo que hemos recordado a través de este video el día de hoy, de lo que nos hablaba el padre Eleazar, sacerdote, sacerdote indígena mexicano, que nos pueda... Sí, Marta. un día del año que sí me toca estar casi al principio, pero bueno, am, para mí creo que sí ha sido muy interesante el proceso que ha llevado la iglesia sobre cómo acoger la espiritualidad indígena, la espiritualidad de los pueblos originarios. Tuve la oportunidad de estar compartiendo con una comunidad religiosa y justamente entra una chica que era de Guatemala, que provenía, pues era netamente de uno de los pueblos mayas. Entonces era todo un dilema, o sea, en la comunidad me lo compartía ella, de que si podía utilizar su traje típico o no. Y es que ella decía, pues es que para mí es mi ropa, o sea, yo no tengo otra ropa cuando no usaban el hábito que podían usar pues ropa así común. Entonces ella pues usaba su traje típico, pero había como esas dos corrientes. Hermanas que le decían que no lo tenía que usar y así, y otras hermanas pues que estaban a favor. Entonces desde ahí pues se ve como todo ese proceso, el proceso que ha tenido la iglesia
descubrir, como ya lo decía el Concilio Vaticano II, esas semillas del verbo que están en cada cultura, que están dentro de las tradiciones de cada pueblo. O sea, es como ir descubriendo el paso de Dios en cada una de esas culturas. Y es muy bello cuando como iglesia nos abrimos a, a esto. Am, Creo que es toda una riqueza que se puede aportar a nuestra espiritualidad cristiana, porque ellos tienen esa concepción, o sea, de un Dios que unido al Dios cristiano, o sea, no hay así como discrepancia entre una y otra. Este, para mí creo que es muy bello, pues, este proceso. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más quisiera hacer resonancia? ¿Seres? Eu gostei muito desse vídeo do padre, quando o irmão Tibério colocou para a gente ouvir, e hoje a senhora colocou, eu gostei bastante. E o que me chamou bastante atenção, eu até quero comentar algo pessoal, mas primeiro sobre o vídeo. É o rosto materno de Deus. E ele falando da Virgem de Guadalupe. É bem interessante eu ter ouvido isso, porque um dia, estando aqui na FAGE, numa noite de oração, eu ouvi um, um seminarista jesuíta comentar com outro que numa das capelas aqui da FAGE, eu nunca vi, mas eu até vou querer ver. Eu sou que nem São Tomé, eu tenho que ver para crer. Ele falou que tem uma cruz aqui na faculdade, numa das capelas, que não é Jesus que você vê na cruz, é uma imagem feminina. E não foi na capela que eu estava na capela principal, que é uma cruz onde tem o Jesus crucificado. E quando, então, eu ouvi esse seminarista falar, aqui na FAGE tem uma cruz que é o rosto feminino. E eu nunca tinha visto, eu nunca tinha assim, pensado nisso. E ouvindo hoje esse vídeo novamente do padre que é no México, eu fiquei muito feliz, porque realmente Deus tem esse rosto materno. Então, quando a gente reza, a gente pede ajuda a Deus, a gente está pedindo também ajuda a Nossa Senhora. Então, foi isso que me tocou nesse vídeo, irmã. Muchas gracias, Ceres, por lo compartido. ¿Alguien más? Estuvo muy interesante. Padre también habló de las devociones tradicionales, ¿cierto? De las demostraciones, ¿cierto? De a veces nuestra fe, de la fe popular, ¿m? De cómo se fue haciendo se fue integrando. Y eso lo podemos ver en las festividades marianas, como también decía Ceres. ¿M? ¿Alguien más que quisiera compartir? Quando ele falou também da Pachamama, isso e que foi levado na época para o Sínodo da Amazônia, né, lá no Vaticano. Então, eu fiquei muito feliz ouvindo esse vídeo hoje. Muy bien, esa afinidad precisamente con la imagen femenina, ¿cierto? Con la representación de la Madre Tierra, por eso la aproximación hacia la devoción mariana es muy grande también en los pueblos, por el símbolo de la fecundidad de la Pachamama.
¿Alguien más que quisiera compartir? A mí me resuena lo que pude escuchar con el video y lo que hablaba recién Neri en la oración es justamente lo que decían recién, el proceso que tuvieron de inclusión, ¿no? Más allá de que sean las comunidades indígenas, sino que la iglesia cómo se fue abriendo a incluir y a aceptar que somos diferentes, pero todos tenemos, eh, somos humanos justamente y necesitamos este amor incondicional que creo que nos abre las puertas a todos y es lo que me queda acá adentro, digamos, esto de unirnos todos con la misma paz, con el mismo amor. Gracias. Gracias, Analia. La hermana Judy ya está entrando. Ahí está. Ay, Hola, hermana Dios. Judy. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, primero no podía entrar por el computador y después ya ingresó por el celular también. Bueno, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, hermanita. Le damos la bienvenida. Gracias por estar presente. Nosotros nos adelantamos viendo un videito del padre Eleazar, que el hermano Tiberio nos ha enviado hace un tiempo y estuvimos haciendo resonancia un poquitito. Pero le damos la Está más bien, cordial bienvenida. Sí. está bien, está bien. Yo no sé qué pasa aquí con el video, pero bueno. Sí, un saludo, padre. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? Buenas Bien. tardes. Bueno, yo estuve en una misión un poquito lejana. Pensé que allá había internet, pero no tuve que viajar para llegar y estar con ustedes. Sí. Muchas gracias, hermana. Muchas Ujú. gracias. Entonces, si quiere, comenzamos. Le ayudo con la proyección de la diapositiva. Por favor, porque no hay, tampoco hay buena señal. Entonces, está bien, podemos empezar. Sí. Bueno, entonces, aquí hay un indicativo. Listo. Ujú. Vamos a empezar esta tarde con esta imagen bonita que es de nuestra Amazonía. Una Amazonía tan rica, no solamente en todos estos paisajes tan bellos, sino también porque adentro guarda toda una riqueza humana, espiritual, ecológica, que nos ayuda a mirar y abrir nuestra visión y nuestra proyección. Entonces, vamos a tocar esta tarde el tema del territorio como un lugar sagrado, un territorio en el que para el habitante amazónico está supremamente habitado, vamos a decir así. Habitado no solamente por las especies y la exuberante naturaleza, sino también por un mundo sagrado interno muy profundo y que dice mucho de lo que quiere para el hombre y cómo el hombre busca también interactuar en esta y entrar en toda esta ecología que Dios, pues Dios Padre, Madre nos ha regalado con distintos nombres, ¿no? Que como cultura lo tienen. Entonces, iniciemos esta tarde con ese ánimo de poder también participar, de poder interactuar entre nosotros y algunos llevamos un camino y he visto algunos que ya han tenido un proceso y están en esta querida Amazonía y otros que también somos de la Amazonía y queremos fortalecer quizás y yo más que
Cada vez que hago esto aprendo más y sé que esta experiencia vivida con los pueblos y en estas ricas tierras me han ayudado también a crecer de una manera más amplia e intercultural. Entonces, aquí está con nosotros en esta primera página Santiago Manuel, un líder que ya está en la paz de Dios. Hoy recordamos a nuestros ancestros, a nuestras ancestras en este día. Aquí en Perú es muy fuerte, toda en la Amazonía también creo yo, pero quizás más adentro no es tanto, pero son esos ancestros, hombres y mujeres que han hecho historia y que lo siguen haciendo desde una manera más quizás espiritual. Entonces él nos dice que el indígena existe por su territorio. Entonces, Lisette, por favor, vamos a ver un videíto y un mensaje bonito que él nos da y que ahí mismo está en la imagen, púlsalo y en la parte... Eso, búscale, ahí está el videíto. El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole o estás destinándole a un suicidio muy grande, donde se va a acabar como cultura, como pueblo. ¿Por qué? Porque el indígena va a ser extranjero en su propio territorio. ¿Por qué? Porque las empresas o no sé cuánto, siendo indígenas, ellos dueños de su propio territorio van a ser mendigos dentro de su territorio. En eso está destinando el gobierno. Por eso el territorio para nosotros es sagrado porque está fuera de lo que es la tierra, fuera de donde se cultiva. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política, social, todo se trabaja acá, nuestra religiosidad. Entonces es sagrado todo lo que es nuestro porque el gobierno, los occidentales, marcan muy diferente lo que nosotros pensamos, pero nosotros como pueblo oriental tenemos una parte de concebir que la selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos. No podemos dañarlos porque yo voy a morir si daño, porque yo dependo de él y dependo de, ¿cómo se llama?, del cerro, dependo de los ríos, dependo de las quebradas, dependo de los árboles, dependo de las plantas, ¿no? Hay una interrelación de dependencia y eso el occidental no lo entiende. Para el occidental, todo el terreno, lo que es el terreno, el territorio, el bosque, es mercado. Tanto cuanto yo gane, mucho más mejor, donde yo puedo explotar y terminar. Entonces, yo le quito espacio a la gente que vive, sin comprenderle su, ¿cómo se llama?, su idiosincrasia de su vida, lo estoy eliminándolo, ¿no? Entonces, por eso es muy sagrado y por esa convivencia que el pueblo tiene con su bosque, con su territorio, con sus cerros, ahí están nuestra religión. La Biblia nuestra está escrito ahí, nuestros mitos, ahí están. Entonces, el que debe descubrir eso es que uno que viva con nosotros, que lleve años, entonces se convierte, puede ser un blanco, puede ser un barbón, pero que viva con el indígena, se convierte indígena en su corazón. ¿Por qué? Porque ya concibió la idea que uno tiene, ¿no? Entonces es parte de esa lucha. Muchas gracias. Yo creo que llegan a nuestro ser las palabras de Santiago Manuel y no sé, podemos compartir en una palabrita este mensaje de Santiago para nosotros. ¿Qué nos dice hoy Santiago, concretamente en este día tan especial? Podemos abrir el micrófono y compartir. Muy bien, Celeste, escuchamos. É um prazer lhe conhecer, irmã Judite. Eu achei muito bonito que esse indígena Santiago falou. Eu achei assim muito lindo o que ele falou.
não podemos danificar a selva, nem fazer um mal aos seres vivos que nela habitam, porque dependemos dela, dependemos uns dos outros. Nisso, ele falou da conexão que existe, da interligação, e veio de encontro com o que o Papa Francisco falou na Laudato Si, que tudo está interligado. E que me deixou também bem emocionada com a fala desse indígena Santiago, é que ele falou que nesse cuidado que eles têm com a selva e com os seres vivos, é aí que está a religião. Então, é o cuidado com a casa comum. A religião deles está nesse cuidado, nessa conexão entre eles, a selva e os seres que nela habitam. Muchas gracias, Ceres, muchas gracias. Otra opinión que hace vivir en nosotros este mensaje de Santiago. Esto de yo quedaba un poquitito con la presencia de los ancestros, ¿cierto? De cómo está la presencia, por eso. Siempre resonaba en mí también las palabras que a veces uno escucha de los líderes que la madre no se vende, porque el territorio, ¿cierto? La madre no se vende. Y ese concepto, claro, para nosotros desde nuestra mentalidad occidental es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a parcelar, vender en UF o en moneda y decir, bueno, esto, construimos, pero en cambio ellos tienen una profundidad mucho más. Y si uno se pone a pensar justamente el día de hoy, donde dice, bueno, es tierra donde descansan nuestros abuelos y nuestras abuelas, como usted decía. Gracias, Lisette. Es verdad, ¿no? Padre, sí. El territorio también es, y haciendo honor en este día, ¿no? El territorio también es una herencia de los ancestros para ellos, ¿no? Entonces es una tierra en ese sentido también sagrada, de respeto a los ancestros. Una segunda cosa es, a mí me llamó un poco la atención cuando hablaba, digamos, de esa relación entre lo que es la convivencia y la conversión, ¿no? Es interesante porque el sínodo panamazónico, todos los capítulos, ¿no?, lo pone en términos de conversión. La iglesia tiene que convertirse pastoralmente, tiene que convertirse ecológicamente, tiene que convertirse sinodalmente, ¿no? Entonces, en términos de conversión, eso fue el sínodo panamazónico. Y yo creo que los voluntarios, las voluntarias que van ahí es una magnífica oportunidad para, no solamente para comprender lo que significa conversión o leer lo que dice el sínodo, sino que los voluntarios y voluntarias van a ir al territorio, ¿no? Y van a convivir con ellos. Y eso es una cosa, realmente es un privilegio, ¿no? En la cual, digamos, esa conversión viene también a través del pueblo indígena, nosotros. ¿Una conversión a qué? Al cuidado de la casa común, una conversión, ¿no?, o sea, más honda, más viva, más cercana, de interrelación. Entonces, es por eso que todo como los cursos de alguna manera no son solamente conocimientos, sino estamos preparándonos no solamente para dar, sino para recibir, ¿no? Y esa capacidad de recibir es una capacidad también de dejarse convertir por el otro.
Entonces hay una relación entre la convivencia que ustedes como voluntarios y voluntarias van a tener, ¿no? Y hasta qué punto ustedes, digamos, pueden convertirse también. Sí, es todo un desafío de nuestros sabios y sabias, que cuánto hubiéramos querido que él también vaya al sínodo, ¿verdad, Padre? Pero mire que sus palabras son estas que recoge el Papa Francisco, ¿no? Todo un camino personal para hacer, todo un camino, vamos a decir así, hay que bogar, ¿sí? Y entrar a aprender, remar, aprender tan solo a remar y guardar el equilibrio en esos ríos tan hermosos pero tan desafiantes. Es una tarea interna personal y es una tarea también comunitaria, porque arriba local está contigo, ¿no? Tú eres parte y es todo un camino. Y mira, la sabiduría que guardan los pobladores es una sabiduría muy profunda, ¿sí? Que nos exige también hacer, andar, remar hacia adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos dices, Nancy? Nancy, te escucho, por ahí te veo. Parece que no está buena la conexión. Bueno, entonces, de todas maneras, en nombre de Santiago, que nos introduce al tema del territorio como un lugar sagrado, ¿sí? Él nos plantea varias cosas, ¿no? Una situación en la que ve que el territorio está supremamente interconectado, ¿sí? Y también un territorio que guarda una espiritualidad. Él dice, aquí está nuestra Biblia, esto es lo que nosotros tenemos. Entonces yo me imagino, ¿no? Cuando uno entra al monte con las personas, entonces dice, hermano, este árbol tú no puedes acercarte mucho. Ah, bueno, y no se puede ir más por acá porque también ahí tiene su dueño. Bueno, yo me imagino entrar como en un templo donde están todos los santos y desde que entras está todo ese número de santos. Y yo pienso que el territorio también va entrando de esta forma, ¿sí? Y cada ser, cada ave que emite un sonido o una ranita por allá, todo tiene un significado. Entonces no es solo un territorio, como nos dice también Santiago y lo afirmaba Lisette, solamente desde una perspectiva mercantil, no, material, no. Es un territorio con alma, decimos así, con espíritu. Es un territorio con una carga fuerte de recursos también. Y mire que los sabios, estos mayores, han elegido territorios supremamente ricos y muchas veces donde están los minerales tan preciados para la sociedad externa, que solo busca recursos, que solo busca acumulación. Entonces, por eso también es un territorio que nosotros, ustedes que están yendo o que van a ir a esta experiencia de Reiva, es un territorio rico, pero es un territorio que hay que ayudarlo a fortalecer, a cuidar. Entonces, por esto iniciaba este tema con el territorio, como ese lugar que nos dice Santiago, es el lugar sagrado, donde el indígena existe por ese territorio, un territorio que está conectado, que guarda su independencia interna, pero que no se queda solo, sino que existe porque están también los otros. Entonces, qué bonito, un mensaje muy interesante, donde a veces uno quiere independizarse y autonomía, pensando que uno está solo, pero en la verdad el mismo territorio nos da lecciones de vida para ser nosotros y para entrar en todo este camino. Entonces, desde este punto, existe una visión de territorio para el pueblo indígena.
una visión de territorio integral, como nos dice Santiago, pero también a la vez ahora en todo el trajín de lo que es realmente el territorio y cómo hay que entrar nosotros, existen distintas posiciones y ahorita estamos entrando en el territorio ancestral. ¿Qué es esto? Es un espacio donde se recrea la vida, la cultura, el idioma, la organización, la espiritualidad, los usos y costumbres. Es la sustancia de la identidad y de la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades. Y pues nos ayuda en esto ya cuando aparece la Declaración de las Naciones Unidas, donde reconoce todo este legado que han dejado esos sabios y sabias que han ido construyendo las comunidades. Entonces, el territorio es toda esta integralidad. Ahí está la escuela de los mayores, ahí están sus valores, ahí están todo ese cúmulo para ser lo que somos como pueblo. ¿Sí? Entonces, a veces queremos, con el territorio, con lo que somos, queremos imitar patrones de otras culturas. No. ¿Cómo fortalecer, cómo ayudar a que con esta vida que hay, con todo este desarrollo de la cultura, y si ya ha entrado agentes como la educación, instituciones, cómo hacer que esas instituciones no solamente nos adaptemos a las instituciones, sino también que las instituciones, vamos a decir aquí, se pinten pues el rostro, se entren a conectarse en esta relación que nos dice Santiago de interconexión, ¿sí? A veces nosotros como institución vamos y pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor y que los otros tienen que aprender. Y eso es una tentación para nosotros los evangelizadores o los que vamos allá. Es una tentación. Yo voy a ir, el padre nos decía, ¿no? Yo voy a ir allá a enseñar, a evangelizar. Yo voy a ir, no. Muchas veces vamos, eso es a aprender, empezando de que el idioma, empezando de que las costumbres, empezando de que la organización, no, esto todo es un desorden, no es un desorden. Ellos tienen un orden ahí, pero quizás distinto a nuestras formas de percibir una organización, ¿sí? Ellos, sus liderazgos a veces son casi invisibles. Uno tiene que buscar casi como con lupa a ver cómo está, quién es el líder, y a veces te das cuenta que es una personita por allá, que no, que poco, pero las pocas palabras que dice es lo que suena y truena en todo el espacio. Entonces, ¿cómo hacer, cómo entrar? Es también ir nosotros aprendiendo, ¿no? La Amazonía es todo un regalo, digo yo, de aprendizaje de escuela. Entonces, desde esta concepción del territorio ancestral, ahorita el territorio ancestral en muchos países no es reconocido como tal. Y es tan susceptible y delicado. Es esa propiedad originaria que antecede al Estado. ¿Sí? Ellos no tienen ningún título, nadie les ha dado. Ellos han vivido ahí cantidad de años. Y por eso vale, pero por eso mismo también, por esto mismo que no tiene título, que no hay quién fue su fundador, no hay, desde la visión de acá afuera, es vulnerable. ¿Sí? Entonces, a la vez que para al interno es un valor, pero para el mundo que quiere ir allá y quiere enajenar, y a veces nuestros mismos estados, es débil. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, identificar. Si los territorios donde nosotros estamos no tienen un título, no es que no sirven, está bien, pero entonces no tienen una fecha de fundación, no tienen un fundador, no ha sido inscrito en registros públicos, nada. Entonces, bueno, es algo que nos ayuda, algo que les hace en posesión, pero también es algo débil, porque desde acá afuera
desde las grandes capitales, entonces rapidito dicen es baldío. Entonces, en un sector baldío, el Estado puede determinar para alguna fábrica, para extraer recursos, sí, para poner una transnacional allí que pueda emplear allá y saber que ahí viven personas. Entonces, nuestro territorio grande, hay dos visiones de territorio, una visión de territorio desde las localidades y la otra visión desde más lo mercantil. Entonces, lo mercantil siempre nos va a absorber, pero para eso hay que prepararnos. Nosotros ayudar a sostener los liderazgos para que ellos puedan llevar adelante su proceso. No nada fácil. Aquí está la persecución a los líderes, aquí está en que les piden su título de propiedad cuando reclaman que eso es de ellos. Es muy difícil, pero también es un desafío que nos mueve a formarnos y ayudar al líder a que continúe trabajando por la unidad de la comunidad y también por esta llamada autonomía colectiva, ¿no? ¿Cómo hacer que esto que es mío lo voy a defender? ¿Sí? Entonces, yo quiero iluminar con la palabra de Dios y les pido también para comentar. No es tan lejos lo que estamos viviendo ahora con respecto a toda esta inversión que quieren hacer en la Amazonía. No estamos lejos. Entonces quiero remitirme al primer libro de Reyes, a Naboth. Naboth tenía una viña junto al palacio de Ahab, que era el rey de Samaria. Y pues Ahab miraría todo este bonito huerto de Naboth y se fue un día y le dijo, Naboth, dame tu viña para que me sirva de huerto para mis hortalizas, pues está pegado a mi casa y yo te daré por ella una viña mejor que esta. O si parece bien a tus ojos, te daré un precio en dinero. Entonces Naboth le dice a Ahab, líbreme Yahvé de darte la herencia de mis padres. Ahab no aceptó con agrado esta respuesta de Naboth y se fue a su casa triste e irritado por la palabra que le dijo Naboth. Y la esposa de Ahab le dijo, ¿por qué estás triste? Bueno, eso yo les cuento ya porque si no, las diapositivas se me aumentan, ¿no? Al final, le dice, no, yo voy a hacer que Naboth te dé la viña. Inventó ahí una suerte de calumnias y se prestaron para eso los mayores de la comunidad. Y acusaron a Naboth de haber renegado contra Dios y contra el rey y lo apedrearon. Después de eso, ya la mujer le dice, bueno, ya tienes ahí la viña, puedes posesionarte. Pero Dios en el profeta le dice que Naboth, hiciste daño a Ahab, hiciste daño a Naboth y ahora tienes su tierra, su pertenencia. Entonces, este detalle, mira que es histórico. Y las tierras donde están las comunidades son tierras ricas. Y siempre la mirada del dinero, del recurso va a estar. Yo aquí quedo en letras grandes. ¿Quién representa hoy Ahab? ¿Cuáles son los nuevos Ahab en los territorios? ¿Quién es Naboth? ¿Qué suscita en mí esta lectura de la Biblia? Entonces, si
desea alguno con libertad también puede participar. Abro este pedacito. ¿Quién dice yo? Hola, ¿Me ¿me escuchan? Sí, 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 le A escuchamos. mí, hoy Ahab eh, me representa la política de Estado, digamos, de los diferentes lugares. Aquí en Argentina, por ejemplo, hay comunidades en la Patagonia, comunidades indígenas que están luchando por su territorio y también tienen problemas con documentación, no tienen todo el respaldo más allá de lo que se fue pasando de generación en generación y, y justamente el Estado lo que quiere es tomar esas tierras. eh, Sí, o sea, tienen un gran problema porque el Estado quiere tomar esas tierras para hacer uso de tala de árboles y demás. Entonces, es ahí donde la sociedad también em, se tensa, que en este caso sería Nabot, eh, luchando por no perder esas tierras y por cuidar la naturaleza, ¿no? Que justamente es lo que el Estado quiere, es hacer uso monetario de ese territorio. Muchas gracias, Analia. Es verdad, es verdad. Ahab está, ¿cierto? Con distintos nombres, pero está. Seres, te escuchamos. Hermana, durante a sua fala, eu registrei algo que me tocou muito. E eu sou do Brasil, né? A Nália falou de um caso da Argentina lá. A fala que a senhora falou me marcou muito. É a seguinte: isso que não é meu, eu não vou defender. Então, isso é muito sério, porque aqui no Brasil tem a questão da demarcação das terras indígenas e a tese do marco temporal. Então, é exatamente isso que a Anália também falou, e que eu não sabia que lá na Argentina também tem esse problema de posse de um território que é dos índios, né? Porque sem documentação, sem papel para comprovar, eles ficam na luta, na defesa, para se defenderem contra o poder econômico, né? Que ali vai adentrando para a exploração de recursos minerais, recursos naturais, a derrubada das aves, a exploração madeireira, o garimpo. Então, isso é muito sério, porque fica uma briga sempre constante entre eles e o Supremo Tribunal Federal, né? Porque eles, sem documento, como é que eles vão provar que a terra ali é deles? Então, fiquei com essa frase que a senhora falou. Muitas pessoas, isso que não é meu, eu não vou defender. Sí, sí. Hermana Judith, Sí, disculpe. sí. Esto, lo que usted está compartiendo, bueno, me hace recordar, y seguramente Neri también va a poder confirmar esto, ¿cierto? Cuando desde la Repam Bolivia nos compartían esto de la lucha de, de poder tener los documentos legales del territorio. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de las comunidades chimanes en Bolivia, que acompaña allá una religiosa, una hermana. ¿Te acuerdas, Neri, cuál era la hermana? El Sí, nombre. buenas tardes, hermana Judith. Un Qué gusto. gusto, buenas tardes. Bueno, la hermana Judith, le agradezco acá públicamente, me ha ayudado bastante en mi camino como voluntario misionero. En Bolivia, en el año 1990, hubo una marcha de casi 600 kilómetros hasta La Paz, desde acá del Beni.
reclamando la titularidad de las tierras ancestrales, Ujú. hecho que se logró, ¿verdad? Porque Bolivia tiene 33 nacionalidades indígenas. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en el territorio Chimán? Es que nosotros estamos como más lejos, ¿verdad? Más adentro en el territorio. Pero como dice la hermana Judith, la gente está perdiendo la fortaleza de lo sagrado en su territorio. Recalco lo importantísimo de la presencia de la iglesia en este sentido, porque ahora estos personajes de la Biblia se representan, ¿verdad? Por la política extractivista de las comunidades, y no son solamente políticos nacionales, ¿verdad? Son europeos, de intereses europeos y norteamericanos. Hay un documental de la Deutsche Welle que habla sobre la explotación de Ujú. la Amazonía en Brasil y cómo los indígenas ahí están defendiendo el territorio recién, porque pudieron fortalecer el territorio como sagrado. Una experiencia acá con los chimanes es que eh, ellos están perdiendo lo que es lo sagrado. Em, por ejemplo, sí existen tenemos nuestros mitos y esto. Entonces sale una conversación de que los mitos guaraníes míos, eh, de Paraguay, Argentina y Brasil, son los mismos mitos de los chimanes, de los Ah, achuar, inclusive desde Irlanda, ¿verdad? Los duendes y mm, demás. Y ellos empiezan a vender su territorio, ¿verdad? Y ellos tienen el territorio, tierra comunitaria de origen, TCO, está titulado las tierras de los chimanes, donde estamos nosotros. Un territorio vasto es. Pero ¿qué pasa? Que se están corrompiendo bastante rápido. ¿Y quién es el obstáculo para que evita un poquito esto? La iglesia. Entonces ahí hay como una guerra de guerrillas entre la iglesia, digamos, y estos egoístas de turno. Pero la iglesia tiene ese compromiso y esa fuerza que viene del Espíritu, ¿verdad? Que alguna vez hablamos con la hermana Judith. Entonces eso fortalece mucho la iglesia y la presencia de la iglesia. Nosotros habíamos tenido una reunión hace poco con el obispo encargado del vicariato apostólico y nos dijo, la presencia de la iglesia es fundamental. La presencia de las hermanas Laurita es fundamental en el territorio y también de la hermana Gladys, que se acordó la hermana Lisette. La hermana Gladys es una hermana carmelita que pidió permiso a su congregación para quedarse a vivir con un pueblo. Y bueno, tiene el permiso del obispo, pero es una luchadora incansable, ¿verdad? Siempre yo recuerdo a la lucha también del pueblo Achuar, que la hermana Judy conoce, y yo conocí también por 2 años contra las petroleras, que unos cuantos se negaron, pero muchos se corrompieron, ¿verdad? Entonces, también resalto lo que dijo este hombre también que está disfrutando de la gracia del Señor, que eh, nosotros tenemos que tener esa relación con la naturaleza como misioneros voluntarios que somos. ¿Y cómo nos relacionamos con la naturaleza? Entrando con ellos en sus cosmovisiones, entendiéndole. Y como dice la hermana Judy, ella vivió también esto, llegamos a ser parte de la naturaleza. Un sacerdote redentorista vivió 40 años con los chimanes. 40 años parece que no fue nada, ¿verdad? En lo que pudo hacer, pero él fue reconocido como enviado de las fuerzas cósmicas, Mikikanti, en Chimán. O sea, ahí está Dios. ¿Quién es la fuerza cósmica? Es Dios, ¿verdad? Él fue un ángel para los chimanes. Fue una persona que se siente su fuerza hasta hoy, ¿verdad? Aunque los chimanes reconozcan que los muertos son aparte y nosotros no nos queremos preparar para la muerte, pero un día se acerca un sabio y me pregunta, ¿qué es de los muertos? Eso me conmovió bastante. Entonces empezamos a hablar de eso. Y otro momento también muy interesante, cuando empezamos a hablar, yo empecé a hablar de los mitos guaraníes. Y entonces los jóvenes se acercaron y cuéntenos más.
Entonces se abrió ahí todo un momento muy interesante. O sea, también se trata de eso, porque si yo voy y les recalco que lo que ellos saben es verdad, ellos reconocen que sí, ¿verdad? Cierto. Entonces, cierto, hermana. Entonces, eso, si nosotros hacemos eso, ya habremos hecho algo muy interesante para fortalecer el territorio sagrado. Porque cuando ellos saben que un duende está cuidando, nosotros tenemos una fuente que no se secó este año. Y el año pasado se secó porque le habían puesto cloro y no sé qué y no sé cuánto, que casi me muero, pero este año no. Y empezamos a ver, ¿verdad? Tiene explicación científica en muchas cosas, ¿verdad? Si ponemos cloro en un lugar, yo les explico acá, si ustedes toman cloro en vez de agua, ¿qué pasa? Entonces, matamos muchas cosas, ¿verdad? Y hay fuerzas que actúan en esos lugares y con esta sequía que llevamos de 2 meses, la fuente no se ha secado. Tenemos 3.000 litros de agua todos los días de reserva y es increíble cómo sale el agua y vamos con toda reverencia. Yo voy con toda reverencia al cerro y también a la fuente. Entonces, esas cosas no son cosas solamente de comunidades y que yo tengo que ir con mi conocimiento, con mi como visión cristiana occidental. No, al contrario, tengo que dejar todas esas cosas y empezar a ver con la percepción de las realidades indígenas. Gracias, hermana Sí. Judith, por estar con nosotros. Gracias, gusto en verte, Neri, y saber Hermana, que estás participando. sí, hermana Dice, Judy, disculpe, un comentario solamente. Retomando esto del territorio ancestral que antecede al Estado, ¿cierto? Es importante que a veces, inclusive a los límites, a los que son las divisiones limítrofes, porque nosotros pensamos también la Amazonía como por países, decimos, bueno, la Amazonía, ¿cierto? 9 países, pero es todo un territorio. Y las comunidades indígenas también piensan en ese territorio ancestral, por ejemplo, cuando los Piaroa tienen su origen en Venezuela, pero están en Venezuela y en Colombia, o sea, pero es el territorio ancestral que no hay división geográfica, ¿me entiendes? No hay división por países y eso siento que es importante también que nosotros caigamos en esa cuenta. sí, sí, gracias, Lisset. Así es. Igual es entre los Achua también, ¿no? Hay del Ecuador y Achua del Perú. Hicieron la guerra, declararon la guerra y entonces decían los Achua, ahorita te paso, Nancy. Oh, ¿cómo pelean los peruanos? Nosotros sí no peleamos, dice, porque claro, ellos son de la misma familia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mirar, o sea, cómo abrir nuestra visión? No solamente a desaprender, digo yo, a esos límites que nos enseñan en las escuelas, porque para los pueblos indígenas otros son los límites, ¿sí? Entonces es distinto. ¿Cómo aprender? Pero no solamente aquí, sino también en la práctica, porque nosotros incluso por parroquias nos pasa, no sé, padre, usted de la parroquia tal no puede venir acá, vaya a la parroquia tal, y son límites que está cerquita, pero no pueden ser atendidos porque pertenecen a la parroquia y tienen que navegar 2, 3 días. Sí, entonces todo esto es como le digo yo, desaprender, entrar en todo ese proceso y quitar nuestros patrones que tenemos nosotros, ir empezando a limpiar y abrirnos a esa otra posibilidad que también tienen otros pueblos. Y así se abre nuestra visión también de las comunidades y también para acompañar, ¿no? Nancy, te escuchamos. Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Una forma que, bueno, aquí tenemos como las dos, aquí en el lugar donde vivo tenemos las dos formas, ¿no? De pronto de defender el territorio. En la parte, en la zona norte del Cauca, los indígenas lo hacen, pues, muchas veces de una forma, podríamos decir, violenta, sí, hacen sus protestas, tapan la vía, y sí lo hacen de esa manera, porque muchas veces, pues, el gobierno les ha incumplido a todos los acuerdos que han llegado, ¿no? En el Putumayo,
conocí un grupo de mujeres indígenas que ellas hacen defensa del territorio a través de la resistencia y la recuperación de las costumbres y de todas las costumbres de ellos, ¿sí? Incluso ellos tienen una tierra que el gobierno les dio no, sino que lograron adquirir un terreno en donde tienen una maloca y allí hacen sus ritos, como lo que es el yagé, la toma yagé, y cuando hacen los carnavales. Y la maloca es muy especial porque ella tiene una forma de útero, ¿sí? Que lo que simboliza lo que es la vida, bueno, es una simbología bien bonita que tienen, ¿sí? Entonces, yo estaba mirando las dos formas que tienen, ¿sí? De pronto acá las comunidades no digo todos, pero sí los de aquí del norte del Cauca, por ejemplo, les tienen como más respeto porque ellos sí, pues ellos van a hacer las cosas por la fuerza, ¿sí? Entonces, mientras que los otros no, pues lo hacen de una manera diferente, más pacífica, diría yo. Gracias. Gracias, Nancy. Sino que nosotros al interno, el pueblo indígena, al interno tiene un trabajo muy profundo de empoderamiento, de identidad allá, ¿sí? Y quizás los procesos de cada pueblo son distintos, mientras que unos han tenido un camino y un liderazgo organizativo fuerte y han caminado a todo lo que tú dices que se aprende en la maloca. Entonces ya hay otras exigencias que también ellos quieren tener, ¿sí? Entonces, muy probable que esa comunidad donde tú estás, donde dices que se reúnen en la maloca, que fortalecen la identidad, que recrean lo propio, esto de recrear lo propio es bonito porque emotivamente te ayuda a tener una identidad, ¿cierto? Un cariño por la cultura, un amor que yo le tengo a lo mío. Pero cuando afectan a este cariño que tú estás guardando, necesariamente vamos a tener que reclamar. Y quizás el Cauca ya ha entrado en esto, pero hay un detalle, que el Cauca se está olvidando también la espiritualidad, se está olvidando la maloca o la reunión que tienen ellos alrededor de la tulpa. Entonces, ¿cómo están nuestros reclamos? Pero también debe estar presente nuestra tulpa, allá donde nos reunimos, nuestra maloca. No dejar, es como si estuviéramos cojos, pues, cuando nosotros pedimos, exigimos, pero ya olvidamos nuestra espiritualidad. O traemos la espiritualidad para reclamar. No, esto no es así. Papa Francisco está interconectado, todo es uno solo. Para el pueblo indígena no es aparte una lucha política por el territorio y la espiritualidad. No son situaciones aparte, es uno solo, ¿sí? Cuando te afectan a lo más sagrado, se reclama, ¿sí? Y quizás como en una reunión que tuvimos hace poco con el Cauca, eso era que se evaluaba, ¿no? Se había dejado mucho lo espiritual, de tal manera que los líderes ahora andan en otros caminos de corrupción y imitando aquello que siempre no han querido. Cuando llegan a ellos con estas partidas de estos presupuestos que les dan, hombre, ellos tienen sus carros, sus cosas, y lo mismo que están viendo en los otros que no les gusta, repiten. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que la espiritualidad la hemos dejado afuera. ¿Sí? Parece que aquí no entra ninguno de nuestros dioses, parece que aquí se perdió la tuiba, pues, ya no hay. Entonces, ¿cómo guardar ese equilibrio? Siempre. La espiritualidad nos equilibra a todas estas cosas que pueden haber como tentaciones en nuestra vida. El dinero, la misma corrupción, cómo va entrando en nuestras comunidades y esto no se conversa. Entonces, cuando no se conversa en la maloca, difícil que vamos a poder sostenernos como pueblo. Vamos a tratar de imitar a otros pueblos y al final nos perdemos en todo eso y cuando nos hemos dado cuenta ya ha habido un largo camino de corrupción y de ser lo mismo y de lo que no hemos querido ser, ¿no?
Entonces, gracias por tu participación, Nancy. Ceres? Hermana, o Nery, ele falou do TCO, Terra Comunitária de Origem. Depois, a irmã Lisete nos explicou algo que eu tinha muita dúvida. Ela falou que, porque a gente vê ali a região amazônica brasileira e os países que fazem limite, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Suriname, Guiana, né? Então, esses países. Então, diante do que o Nery falou e a irmã Lisete falou, do limite de território entre os povos indígenas, que não há esse limite que a gente pensa que há, porque eu também pensava que tinha. Então, eu pergunto para a senhora, entre os povos indígenas, eu digo entre os povos indígenas, há disputa de território ou é tudo como o Nery falou, é tudo comunitário? Quer dizer, o Nery falou do TCO, Terra Comunitária de Origem. Não havendo limite, então todo o território ali é comunitário para os povos indígenas, seja do Peru, do Equador. Por exemplo, se vem um povo do Equador, ele pode, então, entrar na terra indígena do Peru? É isso que eu quero saber. Sí, mira que lo poco que he podido conocer, ha habido en Perú, hemos tenido hace más o menos 10 años, y que, bueno, hemos tratado de resolver problemas entre tribus. Una tribu que tenía su territorio se entró donde otra tribu, en límite Perú-Ecuador. Hombre, eso nos desgastó mucho porque los estudiantes de la misma tribu que estaba peleando estaban estudiando en el mismo colegio. Sus padres peleaban territorio y los otros resistían y en el colegio se nos estaba volviendo el mismo tema. Pero entonces, ¿qué pasó? Siempre vivían en armonía ellos. Iban a cazar allá al bosque donde tenían, era en común. Iban a pescar al lago que tenían en común. Pero llegó INRENA, vamos a decir así, es una institución de afuera, que les dijo, dígame dónde es su territorio para yo darles el título. Entonces, ahí fue el problema. Entonces, el uno decía la cocha y el bosque, el otro decía la misma cocha y el bosque. Entonces, si eran dos tribus distintas, ¿sí? ¿Me dejo entender? Hombre, y se mataban y se ponían brujo y todo eso, entonces ya tocó entrar y dijimos, bueno, ahora, ¿cómo es posible que el hermano mayor se casó con la hija del mayor de la otra tribu y ahora van a estar peleados? ¿Qué ha pasado? No, lo que pasa es que han venido de Lima, de Iquitos, han venido a decir cuál es la tierra. Entonces, a veces los patrones externos, cuando no se tiene claro de lo que se quiere, hombre, nos hacen pelear. Y han muerto cantidad. Entonces, cuando veíamos que, la rebeldía de querer vengar la muerte del otro, porque eso sí es, si me mataron a mi gente, yo tengo que ir a recuperar. El tema de la recuperación. No puedo quedarme así, recuperar. De recuperar en recuperar, y ya la cosa estaba poniéndose más grande. Y tocó conversar a ver dónde está el problema. Entonces, decir a INRENA que retroceda en su pedido de que va a dar territorio, el mismo territorio a ambos pueblos. No puede ser, ellos viven en un solo gran territorio, no puede ser que van a tener que estar generando esto. Entonces, ahí nos tocó a la iglesia, pues, como el Señor, ponernos, denunciar a INRENA porque estaba suscitando estas situaciones en la Amazonía y que se conociera más el pensamiento de las personas, su vivencia, para poder entrar a hacer todos estos procesos en los territorios. ¿Verdad? Eso sí, y como iglesia tener claro eso. A veces nuestras posiciones o lo que vamos dando, ¿cómo está generando en ellos? Si les está generando una situación de división
una situación más bien retrocede, que eso no es así. ¿Cómo lo están viendo ellas? ¿Cómo entrar a conversar? Entonces ya fuimos los viejos, los mayores, nos juntamos, ahí nos metimos al monte allá a conversar y a decir que si en esta cocha pescaba el uno, pescaba el otro, ¿por qué vamos? Entonces, ahora sí, la guerra era las dos tribus contra Inrena. No querían, entonces decían, ya no más, ellos son los que nos están poniendo, el Estado nos está haciendo dividir. Y ahora comparten todos y ahora dijeron, nuestro gran territorio ancestral lo vamos a trabajar juntos. Entonces, ¿cómo entrar en esa dinámica que no fue fácil? Nos tocó amenazas y todo, pero bueno, ahí tuvimos que soportar estos buenos años para que esto suceda. Sí existen casos así. Analía, gracias, Ceres. Bueno, una de las dudas que tenía la aclaramos recién. Muchas gracias. Y otra que a mí me surge esta duda desde que se crea la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de estos 169 pueblos. ¿Por qué hay esta tregua entre ellos, digamos? O sea, no hay una tregua entre ellos y está este tire y afloje que tienen por los territorios. Sí, se supone que esta declaración hace que haya una igualdad entre todos. Sí, eso es la pregunta de siempre, Analía. Si están las leyes que respaldan a los derechos de los pueblos indígenas, ¿por qué tenemos que seguir hablando de inclusión? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de respeto? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de una educación, de una salud propia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nosotros existe una marcada desigualdad, terrible. Peor si con el pobre que vive en una situación urbana, con el margen, ahí existe una marcada rechazo. Ahora mucho más contra el de la Amazonía, porque esos territorios son ricos. Entonces, ¿qué vale más? ¿Unos tres, cuatro personas que están allí? ¿O el país? Decirte petróleo, decirte oro, La tierra. decirte madera, sí. Ahora el agua misma, ¿sí? Entonces, a comparación de una capital de nuestros países, la Amazonía es realmente poquita en personas, ¿sí? Pero grande, vasto de territorio y con una gran biodiversidad, incluso que ni siquiera se conoce. Entonces, por eso tenemos que seguir hablando del convenio 169 de la OIT, como lo seguimos hablando desde Nabot, y decir que en nombre de Nabot, cómo hacer respetar esta tierra, este territorio, que no solamente es tierra porque produce, porque da, sino también es un gran territorio con alma, con espíritu, con vida. Sí, es un desafío para nosotros y quizás en la siguiente diapositiva vamos a mirar que, sí, ahí está la siguiente madre. No, la espiritualidad, ¿cómo agarrarle cariño? Yo les digo, con que ustedes hagan esto en la comunidad es un logro grande. Como dice Neri, a veces y también cuando estamos nosotros en las comunidades, el propio poblador a veces no quiere su tierra. Añora siempre la capital, añora siempre el mundo urbano como un referente para hacer, ¿sí? Entonces, parece que les quita lo bonito que tienen y están bien en la comunidad y cuando salen como que se dejan robar algo y se quedando con las cosas de afuera, que las traen por acá y generan un conflicto interno. Entonces, algo que ayuda a quererle, a que ellos puedan querer, es su espiritualidad. Es esto fuerte que nos habla Santiago, es nuestra Biblia, está allí en nuestros cerros, en nuestros árboles, en el agua. Yo dependo de ellos, no los puedo maltratar, porque si yo los maltrato hasta puedo morir, dice, ¿no? ¿Cómo hacer que generar este espacio
cómo contarles, volverles a contar lo que dice Neri, cómo volverles a contar con mis propias palabras lo que el mayor les cuenta, cómo hacerles dibujar, hacer querer su cultura. En esto que tú estás haciendo, ya estás ayudando a afirmar la identidad. ¿Sí? A veces hay patrones que se les pega, no sé qué sucede, pero se pega y están más hasta con palabritas, con la música. Si ahorita en el celular se lleva todo eso, bajan y están mirando cosas que quizás hasta son contrarias a su propia cultura. Entonces, ¿cómo ir generando en esos pequeños ciclos que vamos a estar con los niños, con los jóvenes, con los mayores? Hacer acercar a los mayores, a los niños, a los jóvenes, porque ellos son sus sabios, ellos son sus maestros, nosotros vamos también, pero igual si por medio nuestro se acerca al mayor o a la mamá que les hable a las niñas, al papá, que el abuelo que les hable a los niños, que le escuchen, esto es supremamente agradable para el tema de la identidad y del querer el territorio. Y entonces, yo sé que no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría, ustedes lo pueden ver el videíto también, o lo podemos ver todavía como estamos. Yo creo que sí, ¿no? Lisset. Sí, yo Ay, pienso que sí, hermana, lo vemos. ya, Lo veamos, voy a proyectarlo entonces, espérenme un poquitito. Eso. Que Entonces vamos a mirar este otro videíto. Son carguitas aquí que nos estamos dando. Ya después en lo personal ustedes lo pueden ir viendo, lo pueden ir reflexionando, ¿sí? Yo les voy dando aquí, podemos conversar un poquito ya, quizás aquí es más de orientación. La siguiente página. Ujú. Eso. Eso. Ujú. Entonces, cómo la espiritualidad se desarrolla en el tiempo y en el espacio. No tengamos miedo, hay que cambiar hasta en nuestros horarios. La fundadora de nosotras nos dice, como ella también se acercó a pueblos, mejor dicho, de primer contacto, entonces la madre Laura dice, para nosotros era lo mismo que lunes o domingo. Lo importante era acercarnos a esta gracia de Dios que está presente entre nuestros hermanos. Entonces, eso va a ser así. No piensen, no, es que hoy es lunes, empiezo ahora. No, esto es de noche, de día, tienen un horario distinto al nuestro. Por eso les estoy invitando a ir entrando en un proceso de cambio desde ahora, ¿no? Padre nos decía de conversión. Bien, entonces vamos a ver este videito que no es tan largo. Pónalo, madre. Hectáreas. Pues yo le dije a la gente qué vamos a hacer. Una consulta con los sabedores y los abuelos de esta comunidad y le hice también una pregunta a la gente y le dijeron que no. Nosotros no queremos la minería. Nosotros tenemos un fuente hídrico que es más importante, que es Caño Timbó. Fuente de vida para nosotros los pueblos indígenas. La única que tenemos y no tenemos más. Si hay contaminación, si llegan los grandes multinacionales, ¿qué va a pasar este departamento? Solo la comunidad no va a afectar. Yo como autoridad que estoy defendiendo el territorio por parte de la minería, estoy amenazado en este momento. Por eso a mí me da miedo, seguiré luchando y no voy a permitir que estos grandes multinacionales que no entre en este territorio. Si los destruye en un cerro, nos están matando la vida de nosotros. Si destruye en un sitio sagrado, nos está destruyendo la vida de los pueblos indígenas. Porque con ellos, con la naturaleza, nosotros convivimos. Porque nosotros somos ejemplo que estamos cuidando
la casa común, la Amazonía. Cuando un mayor va a mirar, digo yo, porque se dice así, o sea, va a soñar en lo que quiere con su tierra, él cierra los ojos con sus palabras bonitas, relata lo que el espíritu llega hasta ese lugar, dialoga con sus antepasados. ¿Sí? Y esto siempre se hace de noche. Esos niños como al abandono de su río que tanto lo quieren mirar, se abandonan ahí y ellos salen bien. Uno siempre tiene susto porque la agüita es un poco oscura, porque la peña, no sé, o pueden haber ahí algunas fieras. Es distinto. Ese cariño, como ellos se dejan acariciar por el agua, como esta mamá que la vemos ahí cuidando a su pequeña, como ese abuelo que dialoga en la noche y ve el futuro de su comarca. Todo esto que es tan propio y nosotros ahí supone un proceso de inserción. ¿Cómo entrar? Dios, desde ahora el Espíritu, digamos, el Espíritu, ayúdame, que has abierto la mente de los apóstoles cuando empezaba esta primera comunidad cristiana. Asimismo, haz conmigo. Es entrar a la escuela de los procesos comunitarios indígenas. Esto implica desaprender, descolonizar nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestros horarios, incluso la manera, la comida. La comida no es la misma que comemos en casa, es distinto, ¿sí? Es aprender todo esto, ¿sí? Y a veces toca con algo que nos da un poco de susto, la noche, el monte, el bosque, los ruidos. No, es eso. Entonces, ese proceso tan bonito, tan desafiante, pero para alguien que realmente quiere, es un camino interesante, ¿sí? Por ejemplo, en los procesos comunitarios, en un pueblo, en una comunidad, tienen sus horarios. Ellos están bien organizados, también tienen ¿cómo le digo? Sus mingas, o sea, sus trabajos comunales tienen. Y en esa organización que ellos hacen, ellos dicen, bueno, vamos a hacer esta semana la casita de fulano de tal. Y sale uno y dice, no, empecemos por lo más viuda. Las viudas hay que hacer su casita. Listo, entonces, ¿cuáles están? Es viuda, vamos a hacerle su casita y así. Porque no queda a veces sino la tentación de hacer para el líder nomás o para alguien no. Y en eso estamos nosotros. Podemos opinar, no vamos por allá primero. Ayudemos a priorizar a aquel que está más débil en la comunidad, ¿sí? Y eso se hace desde la escucha. Y si van a hablar en otro idioma, pues búscate a alguien que te va a traducir. Bueno, de todas maneras te traducen lo que quieres que escuchen, ¿no? Pero bueno, alguna cosa ya aprendes, ¿sí? Hasta que vayas aprendiendo el lenguaje que van hablando ellos, ¿sí? Y otro detalle, no empieces a hacer cosas que son diferentes. Mire, el líder aquí dice, estamos por el territorio. Llegó esta minera, no queremos.
ayuda a fortalecer los procesos que existen. A veces lo novedoso que, con lo que vamos nos puede sí ser quizás una novedad para ellos, pero ellos están andando por otro camino en el que tú puedes ser quizás un punto fuerte. Y eso solo se sabe escuchando. Conversa con tu reiva local, ¿sí? Organízate con ellos. Ahí están las hermanas, los padres, los hermanos, tu iglesia allí local. Escucha y desde lo que tú sabes y desde las potencialidades que tiene, por el territorio se puede hacer muchas cosas. Ellos tienen zonificados sus lugares, lo tienen. Saben dónde vive la víbora, saben dónde están las fieras, saben dónde se pesca, dónde hay ese pescadito, saben en qué horario están esos otros pescados malos, saben que en el barro no se puede porque quizás hay una raya. Ellos saben, pero nosotros tenemos que escuchar, tenemos que ayudar, ¿sí? No es inventar otras cosas, no. O quizás a veces nos creamos otras instituciones que quizás están en contra de los procesos que ya hay. Y las multinacionales son bien astutas también. Nos ven a la iglesia, así que bien, tienen necesidades, listo. Bueno, nosotros la minera queremos darle al padrecito, a las hermanitas, la iglesia, y también les podemos dar gasolina para que vayan a visitar las comunidades. Ah, muchas gracias. Uy, hay que tener bastante cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. O bien no te dan eso si no te traen un saco de arroz para que hagas una reunión con los jóvenes y tú estás feliz porque también te trajeron azuquita. No, no, no. A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está haciendo? Porque esos son los anzuelos para ya dejar de querer lo propio. ¿Sí? Ahí se va. Ahí se va. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entrar desde la escucha, desde esos procesos que ya existen? ¿Sí? Abrir nuestra proyección con una mirada integral. Todo está interconectado, nuevamente desde adelante, ¿no? Son comunidades y pueblos profundamente espirituales. Y a veces a ellos ya no les gusta escuchar el mito de sus mayores, pues apréndetelo y lo vas haciendo en dibujitos, lo vas haciendo en arcillitas, lo vas haciendo y hasta que el niño empieza los cantos, empieza a cantar o a contar o a decir esto que tienen ellos. ¿Sí? A veces es el golpe fuerte a la autoestima, es muy duro. ¿Cómo ayudarles a ellos en que no les dé vergüenza que hablen en su lengua delante de nosotros, por ejemplo? Y que puedan contar algo, aunque sea en su lengua y que uno no entiende, pero algo que es bueno que sea de ellos. ¿Sí? ¿Cómo viven los pescaditos? ¿Qué dice fulanito? Preguntas así y te vas a encontrar qué respuestas. ¿Por qué esa ave tendrá de ese color? Y te van diciendo por qué. Pues ya sus abuelos lo han contado. Entonces, eso que ellos vuelven a decirse, aunque conozcan, solamente para que tú conozcas y a veces te haces y otra vez vuelves a hacerte repetir, esas situaciones hacen que se recree la cultura, se recree este cariño por lo propio. Lo más significativo es un vilo fino y casi poco perceptible. Si lo captas, es profundamente potente. A veces cositas que uno no piensa que no valen nada y para ellos es algo grande y se han dado cuenta que tú puedes ir por ahí y sigues, ¿sí? En muchos detalles, como esto que les decía, vamos a hacer la casa de la abuelita primero. Ah, bueno, vamos a hacer, pues madre, empecemos por la abuelita y en las próximas reuniones ya ellos mismos van haciendo. No, primero por lo que está más, por lo que necesitan más, por el enfermo, vamos por el enfermo. Entonces, esos detalles así van marcando y van ayudando. Ellos son bastante sensibles en esto. La cercanía a los liderazgos comunitarios que cuidan el territorio. Acérquense. A veces ellos están solos,
inventan una cosa o se dejan llevar por otras instancias que no siempre son las mejores, y que puedan tener una voz tuya, un acompañamiento. Qué interesante en el tema del territorio, sobre todo en estos sectores donde está alto, en que no tienen una voz fuerte ni un sostenimiento jurídico de sus tierras. Y hay que orar, hay que discernir constantemente, ¿sí? Y en comunidad. Y comunicarse, preguntar, supremamente válido para nosotros entrar en este camino. Entonces, yo aquí quiero decirles pues que hasta acá llegaría en este tema primero con respecto al territorio y cómo este es un fuerte para la espiritualidad, ¿sí? Porque los pueblos tienen cimentado su espiritualidad en un territorio. Nos dice Francisco, el cuidado de nuestros hermanos, como el Señor nos cuida, es la primera ecología que necesitamos gestionar. ¿Qué mundo vamos a dejar a las generaciones futuras? Bueno, con esto quería pues agradecerles su atención y espero haber por lo menos sí motivado en algo en este cariño por nuestra tierra y vamos pensando, les dejaría esa tareita, vamos pensando que si el territorio es un lugar sagrado, ¿sí? Es una carga de simbología. Búscate algún pueblo o algo que tú quieras investigar. Un mito, cortito nomás, que lo podamos conversar en la próxima reunión. ¿Sí? Un mito sagrado de los pueblos y lo podamos compartir. Bueno, muchas gracias. Perdonarán el tiempo, madre. Vine como Tarzán corriendo, pero no llegué a tiempo. No, gracias, hermana Judy. Nosotros ahí buscamos el modo también de, ¿cómo se llama? De ir adentrándonos en la temática y en eso nos ayudó el padre Eleazar a través de un video. Pero darle gracias, hermana, por este espacio, también el que nos ha acompañado. Y les pido que prendamos la cámara para sacarnos una fotito. Ay, el tema es que aquí no sale la cámara, no sé qué pasa con eso. Ana Cristina, Marta Chávez, un poquitito. Y ponemos la mejor carita así, nos sonrimos ahí. Y... está oscuro. está oscuro también. Bueno. Sí, yo también ando media rara con esto aquí. ¿Sí? Ahí. Bueno, entonces a la cuenta de 1, 2 y 3, sonrían. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermana Judy. Entonces nos vemos dentro de prontito nuevamente. Gracias. Sí. Nos vemos. Bueno, con Un abrazo gusto. grande.